Saludos, camaradas y entusiastas de la historia militar. Bienvenidos a Ecos de Guerra. En el gran teatro de la guerra, a menudo nos dejamos impresionar por el tamaño, la potencia o la complejidad tecnológica del armamento. Juzgamos la fuerza de un ejército por el grosor del blindaje de sus tanques o la velocidad de sus aviones. Pero la guerra tiene una forma brutal de recordarnos que, a menudo, la victoria no pertenece a la máquina más sofisticada, sino a la más tenaz. La fiabilidad, la capacidad de seguir funcionando bajo las condiciones más inhumanas, puede ser el arma definitiva. La historia que están a punto de escuchar es una confesión. El testimonio de un soldado que, como muchos, inicialmente despreció el equipo aparentemente simple y rudimentario del enemigo. Lo consideraba un vehículo más, apenas digno de atención en comparación con las maravillas de su propia ingeniería. Pero luego lo vio. Lo vio operar donde todo lo demás fallaba. Lo vio sobrevivir al barro que tragaba tanques, al fuego que derretía el acero y al hielo que congelaba los motores hasta la muerte. Y en esa supervivencia imposible, vio reflejada la verdadera naturaleza de la fuerza que enfrentaba. En Ecos de Guerra, creemos que la verdadera medida de un arma se revela en la adversidad extrema. Si te fascinan estas historias de tecnología subestimada, de resiliencia mecánica y de las lecciones aprendidas a un alto costo en el campo de batalla, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos impulsa a seguir desenterrando estos relatos. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué perspectivas valoras. Y, como siempre, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo hoy. Mi nombre es Untero Fischer, suboficial y sargento Klaus Hartmann. En el invierno de 1943, yo era un jefe de taller de mantenimiento de vehículos ligeros en el frente oriental, Rusia. El nombre mismo era sinónimo de sufrimiento. Mi mundo era un infierno helado de repuestos rotos, aceite congelado y la constante lucha por mantener nuestras máquinas alemanas, nuestras orgullosas creaciones de ingeniería, funcionando en un entorno que parecía diseñado activamente para destruirlas. Yo era un hombre de BMW y Sundap. Amaba nuestras motocicletas con sidecar, ágiles, rápidas, en caminos decentes. Respetaba nuestro Kübelwagen, esa maravilla ligera refrigerada por aire diseñada por Porsche. Eran vehículos inteligentes, eficientes, cuando funcionaban. El problema era que aquí, en el corazón brutal del invierno ruso, a menudo no funcionaban. El frío extremo, hablamos de 30, a veces 40 grados bajo cero, era un asesino de máquinas. Las baterías se congelaban. Los aceites se convertían en melaza espesa. Los delicados carburadores se helaban. Arrancar un motor por la mañana era una batalla épica que involucraba fogatas debajo del cárter, éter rociado en la admisión y muchas oraciones blasfemas. Y luego estaba el barro. La Rasputitsa otoñal había sido una pesadilla, tragándose nuestros camiones Opel Blitz y nuestros semiorugas. Ahora, ese barro estaba congelado en surcos duros como el hierro, cubiertos por una capa de nieve traicionera. Era un terreno que destrozaba suspensiones, rompía ejes y hacía que la simple tarea de mover suministros de A a B fuera una misión casi suicida. Nosotros, los mecánicos, éramos los sacerdotes olvidados de esta guerra mecanizada, luchando una batalla perdida contra los elementos y la entropía. Creíamos firmemente en nuestra superioridad. Nuestros vehículos eran más rápidos, en teoría, más eficientes, cuando funcionaban, mejor diseñados, para las autopistas alemanas, no para esto. Mirábamos el equipo ruso con desprecio. Sus camiones gas eran copias burdas de Fords americanos, sus motocicletas eran imitaciones primitivas, y el equipo americano que empezábamos a ver, llegado a través del préstamo y arriendo. Bueno, eso era aún peor. Parecía hecho de hojalata, producido en masa sin cuidado, sin finura. Un día, una unidad de reconocimiento trajo un trofeo peculiar, un pequeño vehículo americano de tracción total, un Jeep, lo llamaban. Había caído en una emboscada. La tripulación había muerto, pero el vehículo estaba prácticamente intacto, salvo por algunos agujeros de bala en la carrocería delgada como el papel. Lo remolcaron a nuestro taller de campaña, un granero helado cerca de Smolensk.
Mis hombres se reunieron alrededor, pateando sus neumáticos estrechos, riéndose de su aspecto de juguete. Era feo. Era cuadrado. Tenía esa parrilla estúpida. Era todo lo que despreciábamos. Simple, sin refinar, claramente diseñado para ser producido por millones por trabajadores no cualificados. «Miren esto», se burló Gunther, mi mejor mecánico de motores. Abrió el capó. Un motor de tractor, y refrigerado por agua. Se congelará sólido en una noche. Examinamos el sistema eléctrico. Cables gruesos. Conexiones simples. Primitivo, sentencié. Nuestro Magnetzündung Bosch es 1000 veces superior. Vimos la tracción a las 4 ruedas, con sus ejes sólidos y su caja de transferencia colgando debajo. Demasiado complicado para lo que es, opinó Franz, nuestro especialista en transmisiones. Y esos diferenciales bajos se quedarán atrapados en el primer surco congelado. Nuestro Lieutenant Klinker, un joven oficial recién llegado del frente occidental y aún no curado de su arrogancia, lo examinó con desdén. Así que esta es la maravilla americana de la que tanto hablan. Parece un coche para niños. Decidimos intentar arrancarlo, más por curiosidad morbosa que por otra cosa. La batería, sorprendentemente, no estaba completamente muerta. El motor Willys Go Devil tosió un par de veces en el aire glacial. Y arrancó. Con un sonido áspero, poco impresionante, pero arrancó. Las risas se apagaron un poco. Pero aún así, era solo un vehículo más, una curiosidad, una confirmación de que los americanos no entendían la verdadera ingeniería. Era ruidoso. Vibraba. El interior era espartano hasta el extremo. Bien, dijo Klinker. Ya hemos visto suficiente. Sáquenle la gasolina, quizás podamos usarla. El resto, empújenlo afuera. Que sirva de blanco para practicar con los Panzerfausts. Pensábamos que era un vehículo más, un ejemplo más de la cruda producción en masa enemiga. No teníamos ni idea. No teníamos ni idea de la lección de humildad que esa pequeña y fea máquina estaba a punto de enseñarnos sobre la supervivencia en el infierno. Empujamos el jeep fuera del camino improvisado del taller, dejándolo varado en un mar de nieve sucia y barro congelado, destinado a convertirse en un blanco oxidado para los reclutas impacientes con sus Panzerfausts. Era un pensamiento satisfactorio, que ardiera, que su simplicidad ofensiva fuera borrada del paisaje. Volvimos a nuestros verdaderos problemas. Los motores Maybach que tosían anticongelante. Las transmisiones ZF que habían perdido dientes como un viejo soldado. Los sistemas eléctricos Bosch que la humedad rusa devoraba como ácido. El invierno de 1943 se profundizó, convirtiendo la estepa en un páramo blanco e implacable. El frío no era solo frío, era un enemigo físico, sólido, que se infiltraba en cada grieta. Congelaba la grasa hasta convertirla en piedra, y hacía que el simple acto de girar una tuerca con los dedos desnudos fuera una agonía que te dejaba sin aliento. Nuestras máquinas, diseñadas para la eficiencia en climas templados, empezaron a morir. No morían espectacularmente en combate, sino lenta, miserablemente, en la línea de mantenimiento. Cada mañana era una batalla contra el hielo. Los motores refrigerados por agua de nuestros camiones Opel Blitz y nuestros semiorugas SD KFC 251 eran pesadillas congeladas. Teníamos que encender fogatas debajo de los cárteres durante horas, rezando para no incendiar el vehículo entero, solo para descongelar el aceite lo suficiente como para que el motor de arranque tuviera una mínima posibilidad. Las baterías de plomo ácido perdían la mitad de su potencia con el frío extremo. A menudo, teníamos que conectar 3 o 4 en paralelo solo para conseguir que un motor girara perezosamente. Nuestros queridos Kübelwagens, con sus motores refrigerados por aire, eran mejores en ese aspecto, sí. No había refrigerante que congelar, pero sus sistemas eléctricos de 6 voltios eran débiles, y sus aceites ligeros también se espesaban como melaza. Más de una mañana, vi a un oficial furioso maldecir a su Kübelwagen que se negaba a arrancar, mientras su homólogo ruso probablemente ya estaba a medio camino de nuestra posición en algún camión gas, rudimentario pero funcional. Y luego estaba el terreno. La nieve profunda ocultaba un laberinto de surcos congelados dejados por la Rasputitsa otoñal. Era como conducir sobre cuchillas de afeitar ocultas bajo un manto blanco.
Nuestras motocicletas BMW con sidecar, tan ágiles en verano, eran casi inútiles, sus estrechas ruedas hundiéndose o resbalando incontrolablemente. Los Kübelwagens, aunque ligeros, sufrían con su tracción trasera. Los camiones Opel se atascaban constantemente, sus diferenciales traseros girando impotentes. Solo los semiorugas, nuestras bestias de carga, podían moverse con cierta fiabilidad, pero eran lentos, consumían mucho combustible y requerían un mantenimiento infernal. Estábamos siendo paralizados, no por la fuerza del Ejército Rojo, sino por la geografía y el clima. Nuestra guerra se había convertido en una lucha brutal contra la física. Fue en este contexto de fracaso mecánico generalizado que empecé a notar los jeeps. Al principio, eran solo avistamientos esporádicos, vehículos capturados, puestos en servicio a regañadientes por unidades desesperadas por cualquier cosa que se moviera. Mi reacción inicial fue la misma: burla. Ver a un Hauptmann alemán rebotando incómodamente en el asiento de un jeep capturado parecía una humillación, una señal de nuestra propia desesperación logística. Pero entonces, empecé a observar. Una tarde, un convoy de suministros vitales, munición de artillería, quedó completamente atascado a unos 5 kilómetros detrás de nuestra posición. 3 camiones Opel Blitz hundidos hasta los ejes en nieve profunda y barro helado. Intentamos enviar un semioruga ZDKFZ 250 para remolcarlos. El semioruga también se atascó. La situación era crítica. La artillería en el frente necesitaba esos proyectiles. Y entonces, llegó un Kübelwagen, enviado desde el cuartel general del regimiento, probablemente con algún oficial importante. Se detuvo antes del atasco. Vimos al oficial bajar, maldecir, mirar el desastre, y luego vimos otro vehículo acercándose por detrás. Era un jeep, uno capturado, reconocible por la Balkenkreuz toscamente pintada sobre la estrella blanca americana. Llevaba a 4 Panzergrenadiers, apiñados, sus caras sombrías. Esperábamos que se detuviera también. Esperábamos verlos unirse al coro de maldiciones, pero no lo hizo. El conductor del jeep, un joven Gefreiter con una determinación imprudente en sus ojos, simplemente giró el volante, salió del camino principal y empezó a abrirse paso a través del campo nevado, rodeando el atasco. Estaba loco. El campo era nieve profunda, ocultando quién sabe qué obstáculos. Vimos cómo el jeep rebotaba salvajemente, sus pequeñas ruedas lanzando nieve, el motor rugiendo. Esperábamos que se hundiera en cualquier momento, pero no lo hizo. Su tracción a las 4 ruedas, combinada con su peso relativamente ligero y, quizás crucialmente, una distancia al suelo decente, gracias a sus ejes simples, no a los complejos portales del Kübel, pero aún así efectiva, le permitió mantenerse a flote, encontrar tracción donde los camiones más pesados se habían hundido. Lo vimos desaparecer entre los árboles al otro lado del atasco, siguiendo su camino hacia el frente. Nos quedamos allí, en silencio, mirando el espacio vacío donde había estado. Suerte de principiante, murmuró Gunther a mi lado. Pero en su voz, oí la misma duda que empezaba a crecer en mí. Unas semanas después, el fuego. Estábamos bajo un intenso bombardeo de artillería soviética. Nuestro taller improvisado, aunque situado unos kilómetros detrás de la línea, no era inmune. Un proyectil de 120 milímetros impactó directamente en un camión de combustible aparcado a 50 metros de nuestro granero. La explosión fue tremenda, una bola de fuego que lamió el cielo gris y envió una lluvia de metal ardiente en todas direcciones. Nos tiramos al suelo mientras los fragmentos golpeaban el techo y las paredes de nuestro refugio. Cuando el infierno amainó, salimos con cautela. El camión de combustible era una pira funeraria, y junto a él había estado aparcado un Kübelwagen que estábamos reparando. Ahora era una masa retorcida y ennegrecida, consumida por el fuego. «Pobre bañera», dijo Franz. Pero entonces miramos más allá. A unos 20 metros del camión en llamas, había otro vehículo, un jeep, otro capturado, utilizado por la unidad médica para evacuar heridos. Había sido alcanzado por la metralla, tenía múltiples agujeros en la carrocería, el parabrisas estaba estrellado, y la capota de lona trasera estaba ardiendo.
Pequeñas llamas naranjas lamían la lona aceitada. «¡Se va a quemar entero!», gritó alguien. Corrimos hacia él con extintores improvisados, cubos de arena. Esperábamos encontrar el interior en llamas, el motor a punto de explotar. Pero no. El fuego estaba confinado a la lona y a un par de bidones de gasolina de repuesto. Jerrycans, irónicamente, nuestro propio diseño, que llevaba en la parte trasera y que, milagrosamente, no habían explotado. Apagamos las llamas de la lona con arena. El interior estaba lleno de humo, pero intacto. Y el motor. El motor parecía ileso. El capó tenía agujeros de metralla, pero el bloque de hierro fundido que había debajo estaba intacto. Por pura curiosidad, mientras el oficial médico evaluaba los daños, me asomé al interior, giré la llave y... ¡Rum, rum, rum! ¡Arrancó! Tosió un poco de humo, pero arrancó. El oficial médico nos miró con asombro. ¡Súbanlo!, gritó a sus hombres. «Todavía podemos usarlo». Se alejaron en el jeep acribillado y chamuscado, dejando atrás los restos carbonizados de nuestro Kübelwagen. La comparación fue dolorosa. Nuestro vehículo, más ligero, quizás, pero también más frágil, había sido consumido. El suyo, aunque dañado, seguía funcionando. ¿Era solo la lona lo que había ardido? Su construcción metálica más simple era, de alguna manera, menos propensa a incendios catastróficos? ¿O era, de nuevo, pura suerte? Y finalmente, el hielo. Una mañana, después de una noche de ventisca y temperaturas de 35 grados, nuestro campamento estaba paralizado. Ninguno de nuestros camiones arrancaba, ni siquiera los Kübelwagens. Las baterías estaban muertas, los motores congelados, estábamos varados, y teníamos heridos graves que necesitaban ser evacuados urgentemente. El pánico empezaba a cundir, y entonces oímos un sonido áspero, irregular, pero inconfundible. Un motor. Provenía del pequeño recinto donde la unidad de reconocimiento mantenía sus 2 jeeps capturados. Corrimos hacia allí. Vimos a un mecánico americano prisionero. Lo usaban para mantener los jeeps funcionando, bajo vigilancia, trabajando en uno de los vehículos. Había construido una pequeña fogata debajo del motor, sí, como hacíamos nosotros. Pero también había hecho algo más. Había conectado los cables de la batería a la batería de un camión alemán muerto cercano, usando pinzas improvisadas. Y estaba rociando algo en la admisión de aire mientras otro hombre intentaba arrancar. «¿Qué es eso?», pregunté. «Éter», respondió el prisionero en un alemán quebrado. «Ayuda a arrancar en frío». Éter. Por supuesto. Lo usábamos a veces, pero era peligroso. Podía dañar el motor. Pero ellos parecían usarlo como procedimiento estándar. Y funcionó. Después de unos cuantos intentos más, el motor del jeep cobró vida, tosiendo y farfullando, pero vivo. En 15 minutos, tenían los 2 jeeps en marcha. Y esos 2 pequeños vehículos americanos capturados se convirtieron en nuestra única línea de vida ese día, transportando a los heridos más graves, llevando mensajes, haciendo el trabajo que nuestra flota alemana congelada no podía hacer. Me quedé allí, viendo cómo el segundo jeep se alejaba, su escape dejando una nube blanca en el aire glacial. Barro, fuego, hielo. Este coche de juguete, esta lata de sardinas, este producto primitivo de la producción en masa americana. Seguía funcionando, seguía moviéndose, mientras nuestras máquinas superiores, nuestras obras de arte de ingeniería, fallaban a nuestro alrededor. Ya no podía llamarlo suerte, ya no podía llamarlo coincidencia. Había algo en ese diseño simple, algo en esa filosofía de suficiencia, que lo hacía. Sobrevivir. Empecé a sentir un respeto a regañadientes. Y empecé a sentir miedo. Un miedo profundo y frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. El miedo de que quizás, solo quizás, habíamos subestimado fundamentalmente no solo la máquina, sino también al enemigo que la había creado. El respeto a regañadientes que nació de ver a esos jeeps desafiar el hielo, pronto se transformó en una obsesión fría y analítica. Ya no podía simplemente descartarlos como suerte o primitivismo.
Había una razón por la que seguían funcionando cuando nuestras máquinas fallaban. Y como mecánico jefe, como hombre cuyo deber era mantener nuestra propia flota operativa contra viento y marea, sentí una necesidad imperiosa de entender por qué. Empecé a buscar oportunidades para examinar más de cerca los jeeps capturados que pasaban por nuestra área, o que llegaban a nuestro taller para reparaciones menores, a menudo realizadas por prisioneros americanos bajo nuestra supervisión reacia. Empecé a hablar, no solo con los prisioneros, sino también con nuestros propios conductores alemanes, que habían sido asignados a regañadientes a usar estos vehículos por pura necesidad. Al principio, las conversaciones con nuestros hombres eran predecibles. Quejas sobre la falta de comodidad, la exposición a los elementos, el ruido, la vibración, la sensación de fragilidad. Es como conducir una caja de herramientas sobre ruedas. Se quejó un Obergefreiter que usaba uno para llevar mensajes. Siento cada bache en mis empastes. Pero cuando presionaba, cuando preguntaba sobre la fiabilidad, sobre cómo se comportaba en el barro profundo o en el frío extremo, las respuestas empezaban a cambiar. Bueno, admitió el mismo mensajero. Tengo que decir que siempre arranca, incluso a 30 bajo cero. Le echamos un poco de éter, como nos enseñó el prisionero, y brum, el Kübel del capitán lleva 2 días congelado. Otro conductor, un veterano canoso que había perdido su camión Opel en un ataque partisano y ahora conducía un jeep cargado de suministros médicos, fue aún más directo. Es feo como el pecado, Feldwebel, y cada vez que paso sobre un agujero, creo que se va a partir en 2. Pero me lleva a donde necesito ir. Atraviesa barro que se tragaría mi Opel entero. No sé cómo lo hace. Simplemente. Sigue adelante. Sigue adelante. Es geht einfach weiter. Esa frase se convirtió en el estribillo. Empecé a mirar más allá de la superficie, más allá de la carrocería delgada y las soldaduras feas. Empecé a apreciar la inteligencia oculta en la simplicidad. El motor refrigerado por agua, que inicialmente había despreciado por su vulnerabilidad al frío, tenía una ventaja inesperada. Producía calor. Calor que podía desviarse al interior de la cabina a través de un calentador rudimentario pero funcional. Nuestros Kübelwagens refrigerados por aire no tenían calefacción. Conducirlos en invierno era una tortura que entumecía los pies y las manos hasta el punto de la congelación. Los conductores de jeeps, aunque expuestos a los elementos por los lados abiertos, al menos tenían una fuente de calor para evitar la hipotermia severa. Un lujo impensable para nosotros. La tracción a las 4 ruedas. Sí, habíamos notado que era demasiado complicada y que los diferenciales colgaban bajos, pero en la práctica, funcionaba. Daba a ese vehículo ligero una capacidad para trepar y atravesar terrenos blandos que nuestra tracción trasera simplemente no podía igualar. Aprendimos que los conductores americanos usaban una técnica. Si se atascaban, a menudo podían liberarse simplemente girando las ruedas delanteras de un lado a otro mientras aceleraban suavemente, permitiendo que las ruedas encontraran un poco de agarre lateral. Nuestros vehículos de tracción trasera solo podían cavar más profundo, y la simplicidad del sistema 4x4 significaba que, aunque quizás más propenso a fallar que un sistema alemán sobrediseñado, también era infinitamente más fácil de reparar en el campo. Vi a un prisionero americano reemplazar un eje delantero roto en un jeep en menos de 3 horas, usando herramientas básicas y trabajando en la nieve. Reemplazar un eje en uno de nuestros semiorugas era un trabajo de taller que llevaba días. Y luego estaba el concepto de las piezas. Hablé extensamente con el mecánico americano prisionero, un chico de Oklahoma llamado Miller. Al principio desconfiaba, pero cuando vio mi genuino interés técnico, y quizás ayudado por el trueque de cigarrillos por información, empezó a hablar. Me explicó el sistema de números de pieza de Ford Willys. Me mostró los manuales técnicos que llevaban en cada vehículo. Manuales llenos de diagramas explosionados tan claros que incluso un recluta apenas alfabetizado podía entender cómo desmontar y volver a montar casi cualquier componente. Me habló de la intercambiabilidad casi total de las piezas entre los jeeps fabricados por Willys y los fabricados por Ford. ¿Ves este carburador?, me dijo, señalando el simple carburador Carter del motor Go Devil. Si se rompe, no intentamos repararlo en el campo. Simplemente quitamos 4 tornillos, ponemos uno nuevo de la caja y listo, 15 minutos.
El viejo se envía a la retaguardia para reconstruirlo. 15 minutos. Reconstruir uno de nuestros complejos carburadores Solex de doble cuerpo era un arte que requería horas de trabajo meticuloso por un especialista. La idea de simplemente reemplazar componentes completos en el campo era revolucionaria y aterradora. Significaba que su tiempo de inactividad por avería era una fracción del nuestro. Significaba que podían mantener un porcentaje mucho mayor de sus vehículos funcionando. Empecé a entender que la fuerza americana no residía solo en la cantidad de vehículos que producían, sino en la filosofía logística que permitía mantenerlos operativos. Estaban jugando un juego diferente. Nosotros jugábamos al ajedrez, tratando de proteger cada pieza valiosa. Ellos jugaban a las damas, sacrificando peones constantemente, porque sabían que tenían una fuente inagotable de reemplazos. El clímax de mi conversión silenciosa llegó durante la retirada caótica de Smolensk. Nuestra división estaba tratando de mantener una cabeza de puente mientras el resto del ejército cruzaba un río helado bajo un bombardeo soviético incesante. Nuestro taller estaba encargado de mantener operativos tantos vehículos como fuera posible para evacuar a los heridos y transportar munición. Era un infierno. Los proyectiles caían por todas partes. Los incendios iluminaban la noche. Y el frío. El frío era asesino. Teníamos una docena de camiones Opel y Kübelwagens inutilizados, congelados o dañados. Solo nos quedaban 2 semiorugas funcionales y el jeep capturado. El Lieutenant Klinker, que ahora nos veía menos como mecánicos y más como magos, se acercó a mí, su rostro negro de hollín. Voz. Necesito transportar urgentemente plasma sanguíneo al puesto médico avanzado. Está al otro lado del río y el puente está bajo fuego intermitente. Ningún camión puede pasar. El semioruga es demasiado lento y un blanco demasiado grande. Miró el jeep. ¿Crees que esa bañera puede hacerlo? Era una misión suicida. El puente estaba siendo barrido por morteros y ametralladoras Maxim, pero el plasma significaba vidas. Lo intentaremos, Herr Leutnant, dije. Agarré a Pops Johnson, si adaptamos el nombre del conductor anterior o usamos uno nuevo como Rudy. Rudy, tú conduces. Yo iré con la MG. Montamos nuestra única ametralladora MG-34 en el soporte improvisado que habíamos soldado al jeep, otra herejía. Cargamos las cajas de plasma y salimos. El viaje hasta el puente fue aterrador, esquivando cráteres y vehículos en llamas. Cuando llegamos al puente de pontones, el fuego era intenso. Trazadoras rusas rebotaban en las vigas metálicas. Explosiones de mortero levantaban columnas de agua helada a ambos lados. «Ahora, Rudy», grité, «a fondo, y no pares por nada». Rudy pisó el acelerador. El pequeño motor Go Devil rugió, y el jeep se lanzó al puente. Rebotamos violentamente sobre los tablones sueltos. Las balas chasqueaban a nuestro alrededor. Una ráfaga de Maxim barrió el lateral, perforando la delgada carrocería con agujeros del tamaño de un puño. Grité una oración. Y entonces, una explosión ensordecedora justo delante de nosotros. Un impacto directo de mortero en el puente. El jeep se elevó en el aire. Aterrizamos con un golpe brutal que me hizo morder la lengua. Una rueda delantera había desaparecido. El eje estaba doblado en un ángulo imposible. Estábamos varados, en medio del puente, bajo fuego intenso. «¡Se acabó!», gritó Rudy. Pero el motor seguía funcionando, y la tracción trasera seguía funcionando. «¡Sigue!», le grité. «Conduce con 3 ruedas». Rudy, con una habilidad increíble, logró mantener el jeep avanzando, arrastrando el eje delantero roto, chirriando y echando chispas sobre los pontones metálicos. Llegamos al otro lado. Saltamos del vehículo moribundo justo cuando una segunda ráfaga de Maxim lo acribillaba. Entregamos el plasma, salvamos vidas, y lo hicimos. En un jeep americano de 3 ruedas, mientras yacía en una zanja al otro lado del río, recuperando el aliento, viendo cómo nuestro jeep finalmente se incendiaba, ya no sentí desprecio. Sentí asombro. Pensábamos que era un vehículo más, frágil, débil, primitivo. Pero lo había visto funcionar. Lo había visto sobrevivir al barro que se tragaba nuestros camiones. Lo había visto arrancar en el hielo que congelaba nuestros motores. Lo había visto resistir el fuego que consumía nuestros Kübelwagens. Y ahora, lo había visto cruzar un puente bajo fuego infernal.
con 3 ruedas. Ya no tenía dudas. Esa máquina fea y simple era una obra maestra de la supervivencia. Y entendí, con una claridad helada, que estábamos luchando contra un enemigo que no solo tenía más máquinas, sino que tenía las máquinas correctas. Y eso era mucho más aterrador. Nos quedamos en esa zanja al otro lado del río durante horas, mientras la cabeza de puente alemana colapsaba detrás de nosotros en una cacofonía de explosiones y fuego de ametralladoras. Vimos, impotentes, cómo los últimos restos de nuestra retaguardia eran arrollados. El puente de pontones finalmente cedió bajo el bombardeo incesante, hundiéndose en las aguas heladas y oscuras, cortando nuestra última ruta de escape. Estábamos atrapados, pero estábamos vivos, gracias a un vehículo enemigo al que habíamos despreciado. Mientras esperábamos nuestro destino, la captura era ahora inevitable. No pude apartar la mirada de los restos humeantes del jeep en la orilla. Había muerto, sí, pero había muerto después de cumplir su misión. Había muerto llevándonos a través del infierno con 3 ruedas. ¿Cuántos de nuestros Kübelwagens, con sus sofisticados pero delicados ejes portales, habrían logrado eso? ¿Cuántos de nuestros camiones Opel, con sus motores que hervían ante el menor esfuerzo? Me encontré haciendo un inventario mental de todas las veces que había maldecido el equipo alemán por fallar en el momento crucial, y comparándolo con la tenacidad casi estúpida de esa máquina americana. La revelación que había comenzado bajo el capó de ese primer jeep capturado, que se había solidificado al verlo funcionar en el barro, el fuego y el hielo, ahora se cristalizó en una verdad innegable y amarga. No habíamos perdido simplemente una batalla tecnológica, habíamos perdido una guerra filosófica. Nosotros habíamos apostado por la perfección, por la complejidad, por la especialización. Habíamos construido máquinas magníficas, sí, pero frágiles, dependientes de un sistema de apoyo que se desmoronaba. Ellos habían apostado por la robustez, por la simplicidad, por la redundancia, por la reparabilidad. Habían construido máquinas suficientemente buenas, pero las habían construido por millones y, lo que era más importante, las habían diseñado para seguir funcionando, incluso cuando todo lo demás fallaba. Habían entendido la naturaleza fundamental de esta guerra, una guerra de desgaste, una guerra logística, una guerra librada en los peores entornos imaginables, de una manera que nuestros genios ingenieros en Berlín parecían haber ignorado por completo. Fuimos capturados al día siguiente por una patrulla de infantería soviética. No hubo brutalidad innecesaria. Estaban demasiado ocupados persiguiendo los restos del 9º ejército. Nos desarmaron. Nos quitaron nuestros relojes y cualquier objeto de valor, y nos unieron a una columna interminable de prisioneros alemanes que marchaban hacia el este. Así comenzó el largo camino hacia los campos de prisioneros. Y en ese camino, vi más jeeps. Muchos más. Los rusos los usaban extensivamente, obtenidos a través del préstamo y arriendo. Los vi rebotando por caminos destrozados donde sus propios camiones gas se atascaban. Los vi remolcando cañones antitanque. Los vi sirviendo como vehículos de mando para oficiales soviéticos. Y cada vez que veía uno, con su pintura verde oliva ahora a menudo adornada con una estrella roja toscamente pintada, sentía una mezcla extraña de resentimiento y validación. Eran la prueba rodante de mi epifanía. Eran la prueba de que la simplicidad resistente había triunfado sobre la complejidad frágil. En el campo de prisioneros en Siberia, donde pasé los siguientes 4 años luchando contra el hambre, el frío y la desesperación, a menudo pensaba en ese jeep de 3 ruedas. Se convirtió en una especie de símbolo para mí. Un símbolo de la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Un símbolo de la fuerza inesperada que se puede encontrar en lo simple, en lo subestimado. Aprendí ruso. Trabajé en los talleres del campo, reparando camiones Studebaker americanos, también del préstamo y arriendo, y tan robustos como los jeeps y SIS soviéticos. Y a veces, muy raramente, llegaba un jeep Willys capturado para reparar, y yo lo trataba con un respeto que mis compañeros prisioneros no entendían. Para ellos, era solo otra pieza de maquinaria enemiga. Para mí, era el maestro silencioso que me había enseñado la lección más importante de la guerra.
Volví a Alemania en 1949. Múnich estaba en ruinas, pero reconstruyéndose. La fábrica de BMW, donde mi padre había trabajado, estaba produciendo motocicletas y, extrañamente, pequeños coches burbuja llamados Isetta. La era de los magníficos motores de avión y los coches de lujo había terminado, reemplazada por la necesidad de transporte básico y barato. La filosofía de la suficiencia había llegado a Alemania por la fuerza. Abrí mi propio taller. Reparaba Volkswagens, que ahora llenaban las carreteras alemanas, el triunfo final de la idea de Porsche, pero despojada de su aplicación militar y de vuelta a su propósito original. Y a veces, un granjero local traía un viejo Jeep del ejército americano que había comprado como excedente. Y yo levantaba el capó, veía ese motor Go Devil simple, tocaba ese filtro de aceite externo y sonreía. Mis clientes nunca entendieron por qué trataba a esos viejos Jeeps con una especie de reverencia silenciosa. Nunca les conté la historia del puente de Smolensk, ni la del barro de Hürtgen, ni la del motor congelado que arrancó con éter. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicar que esa máquina fea, que ellos veían como un simple tractor viejo, había sido para mí una revelación, un símbolo de por qué su mundo, mi mundo, se había derrumbado? Pensábamos que era un vehículo más, una simple lata americana, pero luego lo vi funcionar. Lo vi desafiar el barro que se tragaba nuestros Panzers. Lo vi arrancar en el hielo que mataba nuestros motores. Lo vi sobrevivir al fuego que consumía nuestros vehículos. Lo vi cruzar un puente infernal con 3 ruedas. Y en esa supervivencia imposible, vi la verdadera cara de la guerra industrial moderna. Vi la fuerza imparable de la simplicidad robusta. Y entendí, demasiado tarde, que habíamos sido derrotados no solo por ejércitos, sino por una idea. La idea de que, a veces, para ganar, no necesitas ser el mejor, solo necesitas seguir funcionando.